Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre el libro Trilogía del Horror Necronomicon 1 del autor H.P. Lovecraft, el cual se compone de 509 palabras y pues básicamente es una recopilación de varios relatos de este mismo autor. Hablemos un poquito más de quién es este autor, quién es Howard Philip Lovecraft. Bueno, este es un escritor americano más conocido como H.P. Lovecraft, autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Nació en 1890 en Providence, Rhode Island y falleció en la misma localidad en 1937. Se le considera un gran innovador del cuento de terror, al que aportó una mitología propia conocida como los mitos de Cthulhu, la cual desarrolló en colaboración con otros autores. Sus obras constituyen un clásico del horror cósmico, una línea narrativa que es aparte de las tradicionales historias de terror sobrenatural, cual normalmente habla sobre temas como el satanismo y fantasmas. Incluye elementos de la ciencia ficción como son las razas alienígenas, viajes en el tiempo, existencia de otras dimensiones, entre otros. Pasando de nuevo a nuestro libro, podemos decir que claramente es un texto narrativo, que como se mencionó anteriormente, está dividido en diferentes relatos, de los cuales algunos de ellos se dividen en pequeños capítulos enumerados con letras romanas o números, dependiendo de la extensión del relato, ya que los relatos más pequeños sí se narran de corrido. De igual importancia, cabe recalcar que este libro es la primera parte de una trilogía, por lo cual hay bastante este autor para disfrutar. Ahora les hablaré sobre uno de los relatos que podemos encontrar en el libro, llamado El horror de Dunwich, el cual fue escrito en 1928 por nuestro autor. El horror de Dunwich está ambientado en los años 20 y narra la historia de Wilbur Whatley, de padre desconocido, un ser deforme de rasgos cabríos y crecimiento desmesurado que tiene atemorizado a personas y animales por su aspecto desagradable. Instruido por el viejo Wadley en la magia negra y la brujería, Wilbur quiere acceder al libro prohibido, el Necronomicon, para abrir el portal dimensional que permitirá el regreso de Yog-Sothoth. Mientras, en la granja de los Whitley ocurren hechos extraños, olores espantosos, y el ganado desaparece a toda velocidad. Cuando muere su madre y su abuelo, Wilbur se dirige a la Universidad de Arkham para hacerse con una copia del libro, pero cuando intenta robárselo es asesinado por un perro que vigilaba el lugar. La escena escrita por el autor no ahorra detalles, ya que nos muestra cómo el cuerpo de Wilbur se descompone en gritos incomprensibles hasta convertirse en una masa blanquecina sin forma. Esto, sin embargo, no es más que el comienzo del horror de Dunwich, el monstruo que habitaba en la granja y que ahora es libre de cometer todo tipo de atrocidades, gracias a la ayuda de Wilbur. Atrocidades que solo lograban frenar tres profesores de la Universidad de Arkham, que consiguen poner fin a su existencia mediante un conjuro, para este modo liberar al pueblo de Dunwich de este mal. Basados en este breve resumen de uno de los relatos del autor, podemos llegar a entender con mayor facilidad cuál es la intención del autor en sus relatos, la cual es la de introducir al lector en el universo ficticio creado por este. Un universo donde sentimientos como el pesimismo, el terror, la desconfianza, la desesperación, entre otros, se fusionan para crear un ambiente sombrío y un tanto irreal, un hábitat perfecto para criaturas grotescas e historias fuera de nuestra realidad. Es esto y más lo que Lovecraft busca que el lector logre percibir con sus relatos, que se sume por unos minutos en un mundo caótico y de criaturas aterradoras en el cual no rigen las leyes del mundo convencional. Ahora, sobre los pros y contras de este tipo de relatos y el género en sí, podemos encontrarnos con diferentes aspectos los cuales mencionaré a continuación. Como pros podemos decir que es una narración rica en descripciones en cada uno de sus relatos, ya que como se mencionó anteriormente, Lovecraft ha creado un mundo ficticio, en el cual se busca que el lector se sumerja en él, por lo cual necesita descripciones minuciosas para entender ese mundo y de este modo poderse sumergirse correctamente. De igual forma, un aspecto sumamente positivo es el hecho de que los relatos se unen entre sí, ya que de este modo se refuerza la idea de un universo Lovecraftiano complejo, donde hay diferentes periodos históricos,
además de personajes y criaturas que se relacionan entre historia e historia. Otro aspecto que me parece muy interesante es la inclusión en los relatos de términos científicos, además de aspectos mitológicos de diversas culturas milenarias como son la árabe y la griega, los cuales enriquecen la historia con factores científicos y del misticismo. Pasando a las contras, nos encontramos con que este uso de términos arcaicos y científicos mencionados anteriormente en los pros muchas veces no son explicados con pies de notas o explicaciones en el mismo texto, por lo cual es un poco confuso a veces entender a qué hacen referencia algunas palabras y expresiones. De igual forma, otro aspecto negativo es el hecho de que este libro es una recopilación de relatos traducidos del inglés al español, por lo cual muchas veces se pierden los significados originales de algunas palabras. Antes de despedirme, quisiera invitar a todos los que vieron este video y nunca habían escuchado sobre el horror cósmico a darle una chance a este tipo de literatura tan poco convencional, mas no por eso menos entretenida. Nos vemos en el siguiente book tour.